Buenas noches, Dios los bendiga. Bueno, oremos. Señor Dios Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos has bendecido y provisto en cada día, Señor. Gracias por tus provisiones. Gracias, Señor, por ser tan bueno y tan misericordioso. En esta noche, Señor, te pedimos este pequeño espacio para que podamos, Señor, aprender y que seas tu Señor guiándonos en este estudio, Señor, de este autor que estamos estudiando acerca de la piedad, Señor, la práctica de la piedad. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija y que seas tu Señor poniendo en mi boca tus palabras, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, todo lo que tú nos bendices sin merecer. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo oramos. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la humildad, el capítulo 6 de la práctica de la piedad. Eh, el versículo de esta semana nos habla de Lucas 18:14. Todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. El primer aspecto de la piedad es la devoción a Dios. Es el primer aspecto de la piedad. Y ya el segundo aspecto es un carácter semejante al de Dios. Puede que haya algunas dudas sobre si la humildad es o no una cualidad que nos hace semejantes a Dios, dado que la humildad es un rasgo correspondiente a la criatura, no al creador, pero no cabe duda que Dios elogia la humildad y se deleita en la humildad de su pueblo. Ahora, ¿cuál es la estima con la que Dios ve a la persona humilde? Podemos ver en Isaías 57:15 que dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Isaías 66, del 1 al 2, dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Aquí podemos ver, hermanos, que el Señor es omnipresente. Por un lado es trascendente, su trono está en el cielo, y por el otro, un ser inmanente. Pero, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ya vamos a verlo. A lo que me refiero es que eh, trascendencia significa que Dios está por encima de toda la creación. Es superior a todas las cosas, a todo lo que existe, incluyendo el tiempo y el espacio. Su trono, como se menciona en la Biblia, está en el cielo, un lugar espiritual y trascendente. No me refiero a inmanente, me refiero a que a pesar de ser trascendente, Dios que está por encima de todas las cosas, también está dentro de su creación. Su presencia se siente en todo lo que existe, desde las galaxias más lejanas hasta el átomo más ligado a su creación y cada una de sus criaturas. Ahora, ser pobre y estar contrito no es suficiente. También hay que ser o debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Dios no solo elogia la humildad en su pueblo, también nuestro Señor la manifestó en su humanidad. Quizá podríamos cuestionar si la humildad es realmente un rasgo de semejanza a Dios. Mientras vemos
a Dios en su majestad, pero ciertamente no podemos cuestionar que es un rasgo de semejanza a Cristo y nosotros debemos imitar la forma en que Él vivió su vida humana en la tierra. Vemos las promesas de Dios para las personas humildes. Dios ha prometido para aquellas personas humildes algo, el Dios infinitamente alto y sublime que vive para siempre y promete habitar con ellas, que es trascendente, pero también es inmanente, ha prometido estimarlas y darles gracia, exaltarlas, enaltecerlas. Vemos en Isaías capítulo 57:15 que dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, Isaías 62 dice, mi mano hizo todas estas cosas. Dios hizo todas las cosas, todo lo que vemos, todo lo visible y todo lo invisible. El Señor ha hecho todo eso. Continuó leyendo, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces a eso me refería anteriormente, no solamente es ser contrito y humilde de espíritu, también debemos de temblar ante la palabra del Señor, obedecer la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios se resiste ante cualquier persona que es soberbia, que es orgullosa. Dios se opone a estas personas, pero trata con bondad a aquellos que, que son humildes. Trata con favor a aquellas personas que son humildes. Lucas 18:14 nos dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí está hablando el Señor de estas dos personas que están en el templo. Y básicamente el, el, la parábola del fariseo y del publicano, vemos que el fariseo se exalta a sí mismo, ora para sí mismo, pero su oración no es para Dios, mientras que el publicano cuando está orando se humilla, eh, su oración no es para sí mismo, es para Dios. Él ve su pecado, él sabe que ha pecado y se humilla, se postra ante el Señor. Y eso es lo que el Señor ve. El Señor ve un corazón humilde. Y aquel que está aquel que se fue justificado fue ese publicano, aquel que el fariseo también había dicho o había menospreciado. En Primera de Pedro, capítulo bueno, ahí me perdí un poco con las diapositivas. Me voy a volver un poquito. Dios no solo elogia la humildad en su pueblo, también nuestro Señor la manifestó en su humanidad. Dios nos demuestra que Él, a pesar de que es Dios, de que es un ser supremo, Él se humilla, Él es obediente, dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo ejemplificó la humildad al máximo a través de su muerte por nosotros, pero él también ejemplificó la humildad a lo largo de su vida. Toda su vida demuestra que él es un Dios, es una persona humilde desde su nacimiento en un pesebre.
en su adolescencia, al someterse a sus padres, al ser obediente a las autoridades y ya cuando es un hombre, su sometimiento a la palabra, al ser obediente, al ser humilde, siempre agradando al Padre. Nació en las circunstancias más humildes, fue obediente a sus padres terrenales, llamaba a la gente a seguirlo como alguien manso y humilde de corazón. Él dijo: entre ustedes yo soy como el que sirve. Él lavó los pies de los discípulos la misma noche en que fue traicionado. A pesar de que sabía que iba a ser traicionado, también lavó los pies de aquel traidor que iba a traicionarlo. Y enseñó que cualquiera que se humille será engrandecido. Dios no solo elogia la humildad en su pueblo, también nuestro Señor la manifestó en su humanidad. Quizá podríamos cuestionar si la humildad es realmente un rasgo de semejanza a Dios, mientras vemos a Dios en su majestad, pero ciertamente no podemos cuestionar que es un rasgo de la semejanza a Cristo y nosotros debemos imitar la forma en que Él vivió su vida humana en la tierra. Ahora sí, estos eran los versículos que estaba leyendo. Me faltaba primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Todo esto, hermanos, que he venido pues como diciendo, es que la humildad hace posible todos los demás rasgos del carácter piadoso. Es la base de todo todo el carácter de una persona que es piadosa. La humildad es el terreno en el cual crecen, se cultivan todos los demás rasgos del fruto del espíritu. Es a través de la humildad. La humildad se manifiesta en nuestras relaciones, cómo nos relacionamos tanto con Dios, como nos relacionamos con las otras personas, con nosotros mismos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Debemos ser humildes ante Dios, ante su palabra, humildes respecto a las pruebas y las bendiciones que nos llegan, a las habilidades y a los logros con los cuales somos bendecidos, teniendo en cuenta, hermanos, de que no es a nosotros, no a nosotros, sino al Señor que le damos gloria. Es a Él. Si nosotros tenemos algo, es porque Él ha querido y le ha placido dárnoslo, pero no es porque nosotros seamos de pronto muy buenos trabajadores o muy buenos estudiantes o muy buenos hijos o muy buenos esposos. No es nada de eso. El Señor, si te ha dado algo, es porque el Señor se ha placido en darte algo, no porque lo merezcas, sino porque el Señor es grande en misericordia y grande en gracia. Y debemos de ser agradecidos ante aquellas bendiciones que Él nos ha dado. Debemos ser personas humildes hacia las demás personas y hacia Dios. La humildad es la actitud que es apropiada con la cual debemos abordar todas las relaciones y todas nuestras circunstancias. En cualquier momento, en cualquier eh, circunstancia, debemos dar gracias, ser agradecidos. Al igual que el amor, la humildad demanda una definición precisa, la cual solo puede ser descrita y entendida en su aplicación a la vida cotidiana. La humildad ante Dios es similar al temor de Dios. Comienza con una concepción elevada de la persona de Dios. Cuando vemos a Dios en su majestad, magnificencia y santidad, nos humillamos ante el Señor. En cada ocasión en las escrituras en que el hombre tuvo el privilegio de ver a Dios en su gloria, se fue abatido y humillado en la presencia de Dios. Y vemos como, por ejemplo, Moisés se postró en tierra y adoró. Vemos también a Isaías cuando dice: ay de mí, o a Ezequiel que se postró sobre su rostro.
a Juan cuando cayó como muerto a sus pies en Apocalipsis, y a los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos en el cielo en Apocalipsis se postraron delante del trono del Cordero, glorificado. La humildad en cada área de la vida es importante. En cualquier circunstancia, en cualquier área de tu vida, la humildad es importante. Si tú trabajas para una persona, si tú trabajas en una empresa, cuando eres orgulloso y eres prepotente, no te va a ir muy bien. Pero cuando eres una persona humilde, servicial, trabajadora, las personas te van a ver de una mejor forma. En la iglesia, las personas soberbias, las personas arrogantes no van a llegar a ningún lado, tanto en la iglesia, en mi vida, en mi trabajo, en mi vida personal, en todo lo que haga en mi estudio. Cuando vemos a una persona arrogante, una persona soberbia, una persona prepotente, vemos que esa persona no va a llegar lejos, porque aquellas personas cuando creen tener muchas cosas o cuando creen ser enaltecidas, el Señor las humilla. En cada relación con otras personas debemos ser humildes. Y esa relación comienza con un concepto correcto de Dios, como aquel que es infinito y eterno en su majestad y santidad. Debemos reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, abordando cada relación y cada circunstancia en referencia a Él. Cuando las relaciones con las personas van bien y las circunstancias son favorables, debemos recibir humildemente estas bendiciones de su mano misericordiosa. Cuando las personas nos tratan mal y las circunstancias son difíciles, debemos aceptar humildemente que esto proviene de un Padre Celestial infinitamente sabio y amoroso. Debemos de ser siempre humildes ante cualquier situación, tanto en las cosas buenas de nuestra vida, los momentos que podamos tener como, digamos, estoy viviendo en mi área de confort, estoy viviendo muy bien, me está yendo muy bien, siempre sé humilde. Y a pesar de que de pronto no te esté yendo tan bien, digamos, la otra cara de la moneda, donde de pronto hay dificultades, donde hay escasez, puede haber, no sé, cualquier circunstancia difícil en tu vida, aún así aprende a ser agradecido con humildad, agradeciendo a Dios por lo que tienes, porque muchas veces somos mal agradecidos, no somos agradecidos con lo que tenemos. Y la humildad es decir, Señor, gracias porque tú me has dado esto, o Señor, gracias porque me has quitado esto, o Señor, gracias porque a pesar de que no merezco esto, tú me lo has dado. Muchas veces somos personas mal agradecidas y el Señor nos da tantas bendiciones día tras día. Ahora, ¿cuántas veces agradecemos? Muchas veces no agradecemos por la comida que el Señor nos da, por el techo que el Señor nos da, por la familia que el Señor nos regala. Muchas veces no somos humildes y creemos que todo lo que hemos conseguido, toda nuestra posición o todo lo que hemos logrado en nuestra vida es gracias a nosotros, pero no es gracias a nosotros, es gracias al Señor, aquel que es infinito y eterno en su majestad y en su santidad. Y esta humildad ante Dios es básica para todas nuestras relaciones en la vida. No podemos comenzar a experimentar la humildad en ninguna otra relación hasta que experimentemos una humildad profunda, intensa en nuestra actitud hacia Dios. No podemos ser personas humildes hasta que no reconozcamos la verdadera relación que tenemos en esta vida. Nuestra actitud debe ser constantemente de humildad ante Dios, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros, reconociendo que estamos ante un Dios santo, perfecto, creador de todas las cosas, infinito, majestuoso, santo,
Y nosotros somos solo criaturas pecadoras. Debemos ser conscientes de esa relación entre Él y nosotros, porque hay un abismo grande entre Él y nosotros. No desearemos compararnos egoístamente con otros, y si en realidad somos perfectamente conscientes de nuestra bajeza ante Dios, vamos a evitar esas tentaciones de prepotencia, de orgullo y de competencia para con otras personas y también para con Dios. Debemos temblar ante su presencia. La persona verdaderamente eh, humilde ante Dios es humilde ante la palabra de Dios. Dios nos dice que Él estima a la persona que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 13, nos dice: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de la palabra de este libro que se ha hallado. Que grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Josías reconoció que la palabra de Dios era la expresión de la voluntad de Dios, que debía de ser obedecida y que no obedecerla incurriría en juicio de Dios. Dado que Josías temblaba ante la palabra de Dios, su corazón respondió, su corazón se humilló, él se humilló a sí mismo y reconoció su pecado, el pecado de del pueblo. Y Dios escuchó la oración de Josías. Él no cuestionó la palabra de Dios, él simplemente obedeció la palabra de Dios. Por eso debemos temblar, obedecer ante la palabra de nuestro Dios. Ahora, nosotros también tenemos que desarrollar este tipo de humildad hacia la Biblia. Conforme examinamos las escrituras, conforme escudriñamos la palabra, debemos permitir que ellas nos examinen a nosotros. Es a través de la lectura de la palabra, es a través de el estudio profundo de la palabra, que la palabra nos muestra cómo verdaderamente somos, nos examina, en vez de nosotros examinar la Biblia nos examina a nosotros y podemos ver cómo es nuestro gran pecado. Que sometan a juicio nuestro carácter y nuestra conducta. Tenemos que tratar las escrituras no solo como una fuente de conocimiento sobre Dios, no solamente como un libro en el que puedo conocer más de Dios, o como un libro en el que puedo tener y conocer y tener palabras y saber mucho de teología. No, sino que también debemos y debe de ser una expresión de conocer su voluntad, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y una de ellas es temblar ante su palabra, siendo siempre humildes, teniendo y siendo piadosos, creyentes piadosos, creyendo en su palabra, obedeciendo a su palabra y no solamente como un libro de historia o un libro en el que puedo tener una fuente de conocimiento sobre el Señor. La Biblia fue dada no solo para aumentar nuestro conocimiento, sino para guiar nuestra conducta. Muy a menudo nos acercamos a la Biblia solo para ampliar nuestro conocimiento de los hechos de la Biblia. Muchas veces solo nos acercamos para conocer, indagar, chismosear, pero no para obedecer, no para guiar nuestra vida a una vida santa, a una vida que agrade al Señor. Ciertamente necesitamos ampliar nuestro conocimiento espiritual, debemos crecer en conocimiento, debemos leer la palabra, debemos de profundizar en la palabra, estudiarla, memorizarla, escudriñarla,
Claro, pero debemos hacerlo siempre con un propósito. Y ese propósito no es solamente de leerla y que no haya nada de cambio en nuestra vida. No, cuando leemos la palabra debe de haber un cambio en nuestra vida. Y el propósito de ese cambio es obedecer a la voluntad de Dios, siendo obediente a Él. Por ejemplo, Pablo oró para que Dios llenara a los cristianos colosenses con el conocimiento de su voluntad, a fin de que ellos llegaran o llevaran una vida digna del Señor y le agradaran en todo. Él quería que ellos conocieran la voluntad de Dios para que obedecieran la voluntad de Dios y así agradaran al Señor. No solo tenemos que desarrollar un espíritu de humildad hacia la Biblia en cuanto a nuestra voluntad, hacia nuestra conducta, también tenemos que desarrollar ese espíritu en cuanto a nuestras doctrinas. Y lamentablemente eso lo podemos ver. Muy tristemente, hace poco estuve con una hermana en un evento y me dio tristeza el ver que una persona que se supone que es cristiana no actuó como cristiano que debería de ser. Y fue muy prepotente porque solamente le pidieron que se corriera a otro puesto para que lo cediera una persona que verdaderamente pudiera estar necesitándolo, en este caso una persona con discapacidad, una capacidad reducida. Y esta persona fue grotesca al hablarle a la persona que le habló muy decentemente para que se moviera. Y lamentablemente vemos eso en muchos evangélicos. No tenemos fama de ser humildes con respecto a nuestras doctrinas. Creemos que porque sabemos mucho, tenemos mucho conocimiento, podemos humillar o nos creemos más que otros y podemos verlos por debajo del hombro. Y no debería de ser así. Tendemos a ser impacientes con cualquiera que difiera de pronto de nosotros, incluso de la misma autoridad, y no debería de ser así. Nosotros como evangélicos, como cristianos, debemos siempre obedecer a nuestras autoridades, siempre que no vayan en contra de la Biblia. Y además de eso, mostrar siempre un carácter humilde y no de soberbia, no de prepotencia. Irónicamente, cuanto más nuestras opiniones provienen de las enseñanzas de otra persona en lugar de la Biblia misma, tendemos a aferrarnos con mayor rigidez a esas opiniones. Una cosa es estar persuadidos de que lo que creemos es correcto según nuestro entendimiento de las escrituras. Otra cosa que me ha parecido interesante y de este evento es que muchas veces los reformados creen que porque saben mucho llegan algún tipo de evento y no, no, empiezan a criticar en vez de dar gracias por la palabra que están recibiendo. Dan, creen que porque han leído y leen, por lo que vi, leen y saben, conocen, sí, no lo niego, pero menosprecian a otros predicadores, menosprecian a otras personas. Y no debería de ser así, hermanos. Una cosa es estar persuadidos de lo que creemos que es correcto según nuestro entendimiento de las escrituras. Otra cosa muy diferente es creer que nuestras opiniones siempre son correctas. No debemos ser relajados en nuestras creencias. Claro que no podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina, sino que debemos sostener nuestras creencias en un espíritu de verdadera humildad. Debemos recordarnos a nosotros mismos que Dios nos ha decidido hacer de nuestras mentes, o ni siquiera de una iglesia en particular, el repositorio de la suma total de su enseñanza. Lucas capítulo 10, versículo 21, dice: en aquella misma hora, Jesús
se regocijó en el espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, porque así te agradó. Es increíble que dice que las cosas, esas cosas, se las ha ocultado a los sabios y a los entendidos. Pero nos muestra que le ha revelado estas cosas a los niños. Y si vemos cómo es la actitud de un niño, cómo es un niño es, la mayoría de veces es sumiso, es tierno, es humilde, es curioso, y vemos muchas actitudes en el niño, porque quiere aprender más, pero se las oculta a aquellos que creen saber mucho. Dice Norbert Geddes Guis, el contraste señalado por el Salvador no es entre los educados y los no educados, sino entre aquellos que imaginan que son sabios y entendidos, y aquellos que viven bajo la profunda impresión de que por su propia intuición y sus propios razonamientos, ellos son absolutamente incapaces de entender las verdades de Dios y aceptarlas. Dios nos ayude a ser lo suficientemente humildes hacia las escrituras para hallarnos en ese grupo que Jesús llamó los niños. El querer saber más, el querer conocer más, el querer aprender más, el querer y el ser como un niño que quiere aprender, que juega, que no crees saber, sino que pregunta, quiere conocer, tiene ese deseo de que le enseñen y no como aquellos que creen saberlo, pero están equivocados. Vemos también solo por la gracia de Dios. Un creyente que es verdaderamente humilde ante Dios y su palabra también será humilde respecto a sus propios dones, habilidades y logros. Se dará cuenta y reconocerá con gratitud que todo lo que es y todo lo que tiene proviene de la mano de Dios. Es solo por la gracia de Dios. Y este aspecto de la humildad comienza en realidad con nuestro entendimiento de la salvación personal. Todos los evangélicos estamos de acuerdo en que somos salvos solamente por la gracia de Dios. Es un regalo, es un don inmerecido, sin ninguna obra realizada por nosotros, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Eso lo sabemos, pero ¿creemos acaso, así sea vagamente, que contribuimos con algo a nuestra salvación? Algo que implique que somos un poquito más sabios, un poco más inteligentes o un poco más sensibles a lo que a Dios que los demás. En primera de Timoteo, capítulo 1 versículo 15 nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, un hombre que hizo tantas maravillas con el Evangelio, eh, llevando a los gentiles esa buena noticia, donde recibió azotes, naufragios, persecuciones, tantas cosas. Dice, y no se gloria. Aquí vemos que él dice, entre los cuales que yo soy el primero, pero el primero de qué? Pecador, a pesar de que él en un principio perseguía a la iglesia, iba en contra de Jesús, iba en contra de su esposa, de la iglesia,
dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No hay nada que nosotros hayamos hecho. No hay absolutamente nada que usted y yo hayamos colocado, ni un granito, ni un 1% para nuestra salvación. Usted y yo no hicimos absolutamente nada bueno. En cambio, hicimos todo lo malo y merecíamos algo. Claro que sí. Merecíamos el infierno, merecíamos el castigo, pero gracias al Señor, solo por la gracia de Dios merecemos solo por la gracia de Dios es que somos salvos, pero no porque usted hizo algo, no porque yo hice algo, ni siquiera su propia vida, ni siquiera el tratar de vivir una vida sin pecar podría haberlo usted salvado, porque usted ni yo sería imposible no pecar. Usted y yo por naturaleza pecamos, somos seres que pecamos constantemente, vamos en contra de Dios. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Ahora, gracias al Señor Jesús por la obra de su Hijo, por la obra de Jesucristo, el Padre, al enviar a su Hijo Jesucristo, nos ha salvado. Es solo por gracia a través de la fe en Jesús. Pablo nunca se comparó a sí mismo de manera favorable con los no creyentes a su alrededor. Él estaba muy impresionado por el hecho de que la gracia de Dios fuera suficiente para alcanzarlo, incluso a él, aquel que persiguió a la misma iglesia, aquel que persiguió a Cristo mismo. Él se considera de que era el primero en la lista de los pecadores. Nuestra actitud de humildad respecto a nuestra salvación debería conducirnos a reconocer que todas nuestras habilidades y logros son igualmente resultado de la gracia de Dios, que todo lo que hacemos es gracias a lo que el Señor ha hecho en nosotros. Porque dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, porque ¿quién te distingue o que tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cada habilidad y cada ventaja que tenemos no es porque usted y yo la hayamos tenido, no es porque somos muy buenos haciendo algo, no es porque tenemos un don y practicamos y eh, somos muy disciplinados. No, es una habilidad y una ventaja que solamente proviene de Dios y nos ha sido dada para que la administremos, la usemos a fin de servirle a Él. Hemos sido capacitados por Dios en todas las habilidades que tenemos, en nuestro trabajo, si tenemos dinero, si ganamos, si proveemos a nuestras casas, es porque el Señor se ha placido en darnos un trabajo. Claro, necesitamos esforzarnos, necesitamos hacer también de nosotros. Sí, claro que sí. En este caso, pues, digamos, en nuestro trabajo si yo estoy estudiando, tengo que esforzarme y estudiar, pero todo ha sido gracias a la gracia de Dios, que podemos hacer lo que hacemos, que podemos tener lo que tenemos. Si somos lo que somos ahora como cristianos, es porque Dios ha sido complacendiente con nosotros, ha tenido misericordia con nosotros, ha sido bondadoso y fiel con nosotros, y ha sido solamente por un don, el don el don celestial, el don de Dios que nos ha sido dado de lo alto. Durante algún tiempo después de que entré al trabajo cristiano de tiempo completo y estaba viviendo con un ingreso mínimo, nos cuenta el autor, a menudo luchaba con pensamientos sobre la cantidad de dinero que podrían estar ganando si hubiera continuado en la profesión para la cual fui entrenado en la universidad. Finalmente empecé a darme cuenta de que fue Dios quien me dio la ventaja de una buena educación y que yo no le estaba haciendo a él un favor al estar en su servicio a tiempo completo. Todo lo que yo tenía lo recibí de él y debía ser usado para su gloria. Vemos que el autor se había capacitado y en este caso todo lo que, digamos, alguien que trabaja, alguien que es una persona
que ha estudiado y se ha capacitado en su vida, en lo que sea, puede ser en ingeniería, en la medicina, lo que sea, y sirve a Dios luego, de pronto en alguna de estas áreas, es porque el Señor lo ha capacitado a usted para que esos dones que usted tiene sean para el servicio de su iglesia. Y no es para que usted se gloríe, no, es para que el Señor se gloríe, es para que el Señor, toda la gloria sea para Dios, todo lo que usted haga, no es para que lo alaben a usted ni a mí, no, es para que toda la gloria sea solamente para Él. Todo ha sido por Él y para Él. Y como dice el autor, él no le estaba haciendo un favor al Señor al servir en tiempo completo en el ministerio. No, el Señor lo capacitó, claro, el Señor lo entrenó durante su vida, pero tal vez ganaba mucho, tal vez ganaba muy bien, y de pronto cuando entró en el ministerio empezó a ganar poco, pero aún así, eso es porque el Señor lo ha decidido de esa manera. Y no es porque no es para que usted diga por qué hice esto o se queje, no, sino para que todo lo que en su vida, en su trayecto, todo lo que estudió, todo lo que de pronto usted se capacitó y gracias al Señor, fue por gracias infinitamente al Señor, porque el Señor tiene en su plan algo ya preestablecido, predestinado, ya escrito. El Señor toma todo eso para que todo lo que usted haga sea para la gloria de Él. Pablo estaba atribuyendo incluso su arduo trabajo a la gracia de Dios. A veces escuchamos a algún cristiano cansado de escribir lo duro que ha trabajado en el servicio a Dios, enseñando en la escuela dominical por 10 años consecutivos, o atendiendo a un grupo difícil de jóvenes adolescentes, o siendo uno de los pocos fieles en la reunión de oración de el miércoles por la noche. Tal vez nosotros mismos hemos sido uno de esos cristianos cansados. Si es así, recordemos dar el crédito de nuestro arduo trabajo y esfuerzo y fidelidad en el trabajo exclusivamente a la gracia de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10 nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto lo dice Pablo. Y como lo decía ahorita, Pablo sufrió naufragios, golpizas, lo apedrearon casi hasta la muerte, naufragios. Todo eso lo hizo solamente para la gloria de Dios. Y él no se, todo eso fue para su gracia, perdón, para su gloria. Y él está diciendo que siendo lo que, lo que soy y su gracia para conmigo ha sido, no es por él, sino por la gracia de Dios en él. Dice, solo debemos atribuir todo logro, ya sea secular o espiritual, a la gracia de Dios. Todo lo que hagamos, todos los logros que obtengamos, todo eso se lo debe de llevar, toda la gloria se la debe de llevar el Señor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 y 18 nos dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder
para hacer las riquezas a fin de confirmar tu pacto que juró a tus padres, como en este día. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 7 nos dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y Isaías 26:12 dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Aquí vemos la actitud que debemos tener hacia los logros. Tú, Jehová, tú, Señor, hiciste en nosotros todas nuestras obras. La humildad con respecto a nosotros mismos consiste en atribuir todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hemos logrado al Dios que nos da gracia. Veamos ahora la sumisión, el servicio y la honra. Dice, un creyente que es humilde ante Dios también será humilde ante otras personas. Una forma en la que se expresa esta humildad es la sumisión de unos a otros. En Efesios capítulo 5, versículo 21, vemos que el sometimiento, el someterse, sométanse los unos a los otros, someteos unos a otros en el temor de Dios. En primera de Corintios, bueno, acá, 26, porque esas no son. Acá es en esta es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí debería de ser Santiago, capítulo 3, versículo 17, que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eh, que es primera de Pedro 5:5. De aquí es Santiago 3:17. Ahora, ¿qué significa someternos unos a otros? ¿Qué significa ceder siempre a las exigencias u opiniones de los demás? No significa esto para nada, no. El ceder a todas las peticiones, a todas las opiniones de los demás, no. Eso no es someternos. Someternos significa estar en la instrucción, someternos a la instrucción y también a la corrección por parte de otros creyentes, ser enseñados, enseñables o ser lo suficientemente humildes para admitir que nos hemos equivocado cuando otro creyente nos corrige. Sumisión, servicio y honra. Vemos algunos ejemplos. Apolos y Pedro son ejemplos maravillosos de hombres que se sometieron a otros creyentes. Apolo se sometió a la instrucción de otros. Por ejemplo, Lucas nos dice que Apolos era un hombre educado, con un amplio conocimiento de las escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor y que hablaba con gran fervor. Enseñaba sobre Jesús con precisión. Apolos era un hombre dotado, un hombre capacitado y aparentemente un obrero cristiano de tiempo completo, pero tenía un defecto. Su conocimiento sobre Cristo era preciso, pero era incompleto. Solo conocía el bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila, una pareja piadosa en la iglesia de Efeso, oyeron a Apolos, lo invitaron a su casa y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Como nos lo dice
Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26. Luego llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, pero este había sido instruido en el camino del Señor, eh, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es evidente que Apolo recibió la instrucción de ellos, porque poco a poco y poco tiempo después, cuando Apolo quería ir a ministrar a las iglesias en Acaya, la iglesia de Efeso no solo lo animó, sino que también escribió una carta a los cristianos diciéndoles que lo recibieran. Y Apolos era un ministro capaz y dotado, y aún así no fue orgulloso como para no recibir instrucción de estas dos personas. Apolos fue instruido por ellos. Ese es otro lado de la sumisión mutua. Pedro también nos da un ejemplo al sometimiento a la corrección por parte de otro creyente. Por ejemplo, Pablo registra que cuando Pedro vino a Antioquía le fue necesario reprenderlo debido a su hipocresía con relación a algunos cristianos gentiles. La reprensión de Pablo no solo fue severa, también fue hecha abiertamente frente a otros creyentes. Las escrituras no nos dicen cuál fue la reacción de Pedro, pero podemos ver que Pedro no albergó ningún resentimiento en su corazón. Por ejemplo, segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 15 al 16, donde dice en las cartas de Pedro, como se refiere a Pablo, nuestro amado hermano, y habla de las cartas de Pablo como la escritura, que son parte de la escritura, es decir, como parte de los escritos de la palabra de Dios recibida por inspiración divina. Y es evidente que Pedro había aceptado la reprensión de Pablo y él se había sometido humildemente a la corrección por parte de otro creyente, incluso aunque ese creyente fuera más joven en el Señor que Pedro. Dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras aquí también las otras escrituras para su propia perdición. No hay duda de que someternos a la enseñanza no solicitada o a la corrección por parte de otros es difícil para nuestros corazones, naturalmente orgullosos. Pero el contexto de la instrucción de Pablo sobre la sumisión en Efesios 5 indica que es una evidencia de estar lleno del Espíritu. La humildad es es un fruto del Espíritu, es el resultado de su ministerio en nuestros corazones. Y este ministerio no ocurre sin un esfuerzo consciente y deliberado de nuestra parte. El Espíritu no nos hace humildes, Él nos capacita para que nosotros mismos seamos humildes en nuestras situaciones difíciles. Esto es una sinergia, esto es algo en conjunto, algo que el Señor capacita, el Espíritu Santo nos capacita, pero usted y yo debemos poner de nuestra parte, debemos de trabajar juntamente con el Espíritu Santo. Ahora, si bien la sumisión probablemente es la aplicación más difícil de la humildad ante otros, de ninguna manera es la única. Una oportunidad muy común para mostrar humildad es al servir a los demás. Y Jesús es nuestro mayor maestro y referente ante el servicio a los demás. Lucas capítulo 12, versículo 37 nos dice que bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Dice que también en la eternidad el Señor continuará sirviéndonos
Esto es increíble, hermanos, porque dice, y se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, hará que nos sentemos a la mesa y vendrá a servirnos, el mismo Señor vendrá a servirnos a nosotros. Además del ejemplo que Jesús nos dio, Él también nos enseñó con preceptos la importancia del servicio mutuo. Explicó que la verdadera grandeza en el reino de Dios no consiste en la posición, sino en servirse unos a otros. Entonces, la verdadera grandeza no consiste en la posición, sino en el servicio. Él prometió bendecir a aquellos que siguieran su ejemplo al servir a los demás. Esta demostración de humildad al servir a otros también requiere la gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todos tenemos personas, incluso no creyentes, que parecen ser servidores por naturaleza. Siempre están sirviendo a los demás de un modo u otro. Sin embargo, Dios no recibe la gloria, la reciben ellos. Todas esas obras que hacen son como trapos de inmundicia. Es la reputación de ellos la que se exalta cuando hacen algo, cuando sirven, cuando van y regalan a los pobres, cuando llevan a los ancianatos, aquellos que hacen buenas, entre comillas, buenas obras, para el Señor no son buenas obras, porque no son creyentes, porque toda esa gloria no es para el Señor, es para ellos mismos, la reciben ellos mismos. Es la reputación de ellos la que se exalta. Pero cuando nosotros, los cristianos, servidores por naturaleza o no, servimos, en dependencia de la gracia de Dios con la fortaleza que Él provee, Dios es siempre glorificado. Depender de la gracia de Dios no solo hace que Dios sea glorificado, también hace posible que aquellos que no somos servidores por naturaleza, practiquemos este aspecto de la humildad, crezcamos en ese aspecto de practicar la humildad. Su gracia es suficiente para todas nuestras necesidades, sin importar cuáles sean. Podemos por su capacitación aprender a servir a los demás. Una tercera forma en la que demostramos humildad es al honrarnos los unos a los otros. En Romanos 12:10 nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debemos considerar a los demás, a los otros, por encima de nosotros mismos, en todos nuestros asuntos, en todas nuestras posiciones, en todos nuestros intereses, en todas nuestras necesidades. Y Jesús reprendió a los fariseos por buscar el lugar de honor en una fiesta, diciendo que buscaran en cambio el lugar más bajo. Podemos condenar a los fariseos egoístas e inmaduros, pero hay de nuestra propia actitud. Maniobramos para encontrar el primer puesto en la fila o los mejores asientos o en las reuniones públicas. Con frecuencia imponemos nuestra voluntad a expensas de otros o consideramos sus intereses tanto como los nuestros. Si queremos experimentar las bendiciones prometidas a los humildes, tenemos que ejercitar esta humildad. En nuestras relaciones diarias con los demás, tenemos que aprender a someternos unos a otros, a servir a los demás, a honrar o preferir a los demás por encima de nosotros. Entonces debemos experimentar, para experimentar estas bendiciones debemos ejercitarnos, tener humildad en nuestras relaciones con todas las personas, con todos los demás, someternos unos a otros, servir y honrar. Y recordar, el Espíritu no nos hace humildes, sino que nos capacita para que nosotros mismos seamos humildes. Tenemos que aprender la humildad, así como Pablo aprendió el contentamiento en nuestros esfuerzos. Tenemos garantizado el mismo poder capacitador que él experimentó. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Los invito, hermanos, a que lo busquen y lo puedan
leer. Sugerencias prácticas para aprender la humildad. Ya vamos a terminar. Esta es la última parte. La sugerencia práctica para aprender la humildad es renovando nuestra mente. Y la mejor forma es memorizando pasajes de la escritura, escogiendo pasajes referentes a estos temas que aborden estas áreas de mayor necesidad. Y a medida que memorizamos y luego meditamos en las escrituras, el Espíritu Santo nos transforma interiormente, cambiando nuestros valores. Por ejemplo, puede que comencemos a darle mayor importancia a poner a los demás antes que a nosotros mismos. Es el Espíritu Santo también el que usará estas escrituras que hemos memorizado para que nos redarguya en las situaciones específicas en las que no vivimos según nuestros nuevos valores. Debemos de confesar cualquier actitud orgullosa. Entonces, la primera es memorizar la escritura, renovando nuestra mente por medio de la escritura. La segunda es que hace parte o básicamente es la misma. La primera es memorizar y meditar en la escritura a través y en dependencia del Espíritu Santo. Luego está esta, confesando esa actitud orgullosa. Cuando el Espíritu Santo nos redarguya, hay que orar por sensibilidad para vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Y oremos también para que el Espíritu Santo nos cambie desde el interior. Recordemos, hermanos, que nosotros somos luz en medio de tinieblas. Debemos orar, confesar nuestra actitud, reconocer nuestra actitud orgullosa, orar para que el Señor nos cambie desde el interior. Luego tenemos que adoptar una medida que sea necesaria para obedecer la instrucción de Dios, de humillarnos a nosotros mismos, de debemos humillarnos ante Dios. Entonces debemos de obedecer la palabra y humillarnos a nosotros y exaltar a Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra humillar? Bueno, la palabra humillar es un verbo, significa una acción. Debemos hacer algo. Puede ser un acto específico de poner primero a alguien por ejemplo, en una fila. Yo estoy en un supermercado, voy a dejar que la persona siga, o estoy en el carro, de pronto hay alguien que quiere pasar a una calle un poco transitada, lo puedo dejar que pase, o por ejemplo, estoy con un puesto buscando un empleo y veo que hay una persona que lo necesita mucho más que yo puedo dejar que esta persona pueda obtener y tenga la oportunidad de ese puesto de trabajo que tanto ha deseado. O cuando estamos con algún tipo de compañero, amigo, familia y hacemos algo y nos va bien de pronto en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en lo que hagamos, que la gloria no sea para nosotros, que la gloria sea para Dios, que exaltemos a Dios, que los méritos no sean nuestros, sino que le pertenezcan solamente a Dios. Y cualquiera que sea el área de la humildad en la cual necesitemos trabajar, es importante que lo hagamos siempre dependiendo de aquel que está obrando en nosotros. El Espíritu Santo siempre obrará en nosotros. Y sabemos que el Señor trabaja en nosotros. Él ha prometido que nos perfeccionará hasta el día de su llegada o hasta el día en que muramos, pero Él no dejará la obra imperfecta. Esto es, hermanos, lo que quería comentarles de este capítulo. Vamos a orar y terminamos. Bendito Dios, gracias por esta noche que tú nos das. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, por este medio que nos has permitido, Señor, conectarnos y poder estudiar. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das sin merecer. Pedimos, Señor, que nos ayudes, nos capacites, nos fortalezcas para crecer, Señor, y practicar y ejercitar la humildad, Señor, en todos nuestros aspectos de nuestra vida, dependiendo siempre de ti. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, a memorizar
la escritura y más en aquellos pasajes que son referentes a la humildad, que tú seas, Señor, hablando a nuestro corazón, renovando nuestra mente, cambiando nuestros corazones, siempre, Señor, teniendo una actitud de oración, humillándonos, Señor, ante ti, reconociendo quién eres tú y reconociendo qué somos nosotros ante ti, Señor. Y que tú, Señor, nos guíes para hacer luz en medio de la tiniebla. Ayúdanos a reconocer nuestro orgullo en momentos, en cualquier momento, Señor. Ayúdanos a reconocer que somos orgullosos y a mejorar y a cambiar, Señor, estos aspectos para que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por esta noche que nos has permitido tener, por el día de hoy, por el pan de cada día, por nuestra familia, por tener tanta misericordia para con nosotros. Te pedimos nos ayudes a poder descansar en esta noche y poder retomar, Señor, nuestras labores esta semana que viene. Bendecimos tu nombre y te glorificamos en todo, y toda la honra y la gloria es para Cristo Jesús. Oramos en tu nombre. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias por la clase.